miércoles 10 de junio, estas son las noticias a las 6. Bienvenidas, bienvenidos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación trasladó sus movilizaciones al metro y desbordó las avenidas Tasqueña y Tlalpan con bloqueos que afectaron a miles de personas. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que las movilizaciones violentas son una provocación para simular un caos inexistente en el país y añade que no se debe incitar a la violencia, a acciones violentas, tal como lo sugiere el empresario Ricardo Salinas Pliego. Decreta el gobierno federal la suspensión de clases y promueve el home office en la capital del país para este jueves, frente a la inauguración de la Copa del Mundo. Mientras tanto, las autoridades garantizan acceso total de las y los aficionados al Estadio Inaugural Ciudad de México. La selección mexicana de fútbol se declara en confianza y siente el respaldo de la afición para el partido inaugural de este jueves ante Sudáfrica. ¿Qué hay con el curso de la tormenta tropical Boris? Miren, ya se disipó, aunque sus remanentes y el mar de fondo dejaron un saldo lamentable. Una persona fallecida, hay 2 desaparecidas en Colima, comunidades incomunicadas en Hidalgo y restricción de navegación en el Pacífico. Abordaremos el tema más adelante. En el mundo, en Kenia, habitantes se manifiestan contra la instalación de una sala de aislamiento estadounidense por el brote de ébola. Alertan que compromete su soberanía. La represión militar contra las protestas deja al menos 2 personas fallecidas hasta el momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto que nos acompañen. Buenos días a todas las personas que nos siguen desde muy temprano. Angie, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Así es, miércoles 10 de junio. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, ya lo saben, seguimos con nuestras sedes alternas en conexión con ustedes en casa, desde donde nos vean en plataformas digitales. Nuestra sede Canal 11 en el casco de Santo Tomás sigue tomada por un grupo de estudiantes. En nuestras manos definitivamente no hay posibilidad de solucionar sus demandas, su pliego petitorio, pero seguimos al aire siempre en comunicación con ustedes. Les recordamos que Canal 11 tiene una firme convicción por la libre manifestación y la libertad de expresión, pero también tiene un compromiso por garantizar el derecho a la información de las audiencias. Por eso aquí seguimos y por eso les recordamos que sus programas favoritos en vivo ya los puede disfrutar por todas las plataformas, también a través de nuestros canales en YouTube. Y hoy estamos en Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen, desde aquí les saludamos. Así que arrancamos con la información, las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y también sus demandas. Por lo pronto, el tema de las pensiones es el que está atorando el diálogo. Ellos aseguran que el traslado de sus cuentas individuales a pensioniste queda corto ante su exigencia de abrogar la ley del ISSSTE. Ya hay una alternativa. Y es que mire, este martes se utilizaron otras formas también de protestar y de hacer pues públicas sus demandas. Intentaron bloquear el acceso al Estadio Ciudad de México, sin embargo las autoridades capitalinas se los impidieron. Es por ello que la coordinadora, integrantes de la coordinadora, pues están exigiendo a las autoridades retirar las vallas para que ellos puedan proseguir con su protesta pacífica. Mi compañera Judith Hernández estuvo ahí y nos cuenta. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación consideró que pasar todas las cuentas individuales de las y los maestros a pensioniste no resuelve su demanda de abrogación de la ley del ISSSTE e hicieron otra propuesta. Que entonces todas las cuentas migren a pensioniste. Eso no lo permite CONSAR, tendrían que cambiar esas reglas. Pero nosotros desde la sección 9 planteamos más sencillo. Y no tienen que ocupar 20 puntos del Producto Interno Bruto. Planteamos entonces todas las cuentas individuales, pásense al 10º transitorio. Durante la conferencia que ofrecieron al pie de la barricada que colocaron autoridades capitalinas para frenar la marcha de la CENTE de este martes, que se dirigía al Estadio Azteca, pidieron al secretario de Gobierno, César Cravioto, retirarla para poder continuar su manifestación, que dijeron era pacífica. Entendemos que está gobierno de la ciudad encabezando este operativo que impide el libre tránsito. Yo me acabo de comunicar con él y le acabo de decir, lo único que solicitamos
es que podamos continuar el camino que nos hemos trazado. Esta manifestación es pacífica. Los artefactos, los golpes, los gases no vendrán de este lado. Advirtieron que se manifestarán este miércoles en el marco del 55 aniversario del llamado halconazo y el jueves durante la inauguración del Mundial. El próximo jueves no habrá manera de contener el entusiasmo, el anhelo de las y los trabajadores por cambiar esta realidad. De ahí que sigamos haciendo el llamado respetuoso a la sensatez al gobierno federal para que nos atiendan de inmediato. Con imágenes de Cristian Aguilar y Yair Maya, 11 Noticias, Judith Hernández. Y bueno, así como le decíamos, pues continuaron las movilizaciones por parte de estos integrantes de la CENTE. Ahora lo hicieron al sur de la Ciudad de México, abandonaron el centro histórico y tomaron el metro capitalino, específicamente pues la línea 2, para avanzar también por Calzada de Tlalpan y Avenida Taxqueña. Aquí en la Ciudad de México, la Calzada de Tlalpan es una de las avenidas más transitadas y justo querían llegar al estadio inaugural de este Mundial. Las inmediaciones del tren ligero también se congestionaron. En fin, fue un caos verdaderamente lo que se vivió. Ahí estuvo Luis Valdés y nos tiene los detalles. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, llevó sus movilizaciones al sur de la Ciudad de México. La disidencia magisterial dejó su campamento en el centro histórico y tomó el metro, literalmente. Cientos de profesores ingresaron a las estaciones Allende y Bellas Artes. Las incesantes olas de profesores colmaron los pasillos de la terminal tasqueña y rompieron contra las rejas cerradas del tren ligero, por lo que fluyeron por todas las salidas de CETRAM para avanzar sobre Avenida Tasqueña y Calzada de Tlalpan. Pero los puentes no fueron suficientes. La CENTE bloqueó el tráfico para poder llegar al punto de reunión, ubicado en las inmediaciones de la estación Las Torres del tren ligero, cerrada durante la protesta, lo que afectó a miles de personas que circulaban en la zona. Pues la verdad yo pienso que están muy mal los maestros, se supone que están para educar y así es el ejemplo que le están dando a todos los niños mexicanos. La verdad se me hace un asco que hayan hecho esto. No hay cómo llegar más que caminando y yo voy hasta el Estadio Azteca, dice que es como más de media hora caminando. Tras poco más de 2 horas de bloquear Calzada de Tlalpan, ya que no pudieron avanzar más allá de División del Norte, la disidencia magisterial retornó a su campamento, no sin antes volver a desbordar Tasqueña. 11 Noticias, Luis Valdés. Bueno, pues así las cosas, lo que no ha dejado de realizarse es el diálogo y la apertura por parte de las autoridades, Secretaría de Gobernación, CEP e ISSSTE. A las 10 de la mañana los esperan el día de hoy. Y es que mire, la madrugada ya de este miércoles, la coordinadora pues informó que su Comisión Nacional Única Negociadora va a asistir precisamente a esta mesa de diálogo convocada por las autoridades a las instalaciones de la SEGOV. Bueno, pues vamos a estar pendientes de esta mesa, de esta reunión importante, lo que se logre pues alcanzar en estos acuerdos, y vamos a continuar con más información. Así es. Bueno, vámonos entonces con más, porque mire, la presidenta Claudia Sheinbaum ahí en su conferencia matutina aseveró que las protestas violentas que se han realizado pues en los últimos días, que también han sido provocadas por grupos de encapuchados durante las marchas de la CENTE y otras movilizaciones, pues buscan proyectar una idea falsa de lo que es nuestro país a nivel internacional, una imagen falsa de un país en caos. Así lo dijo la presidenta. Entonces, sí hay una provocación para evitar o para mostrar que hay caos en México. Y eso, primero, no es cierto. Está montado. Está montado. Es una situación en donde se quiere hacerse parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande. Y eso no es verdad, no es así. En efecto, la presidenta rechazó que en nuestro país haya un descontento social generalizado, así se refirió al tema. Pero no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social. No existe eso. Hay ciertos grupos que no están de acuerdo con medidas y se les atiende.
Mire, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pues se refirió a personajes como el empresario Ricardo Salinas Pliego, que como le hemos dado cuenta y como pues ha venido ocurriendo en las últimas horas, pues ha llamado a intensificar las acciones de protesta, pero con violencia. Ahí en la conferencia, precisamente la presidenta presentó un fragmento de donde el empresario hace alusión a tomar otro tipo de acciones. A lo mejor es necesario hacer presencia física y bloquear los accesos. Nada de que manifestación de blanco y pacifismo, vale madre. Ya lo hicieron, no sirve para nada. Tiene que ser más rudo. ¿Cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el gobierno de México, haciendo propaganda contra el gobierno de México, que tiene empresas, llama a la violencia? La jefa del Ejecutivo garantizó la libertad de manifestación en nuestro país, pero fue muy enfática al referir que esta debe de realizarse de manera pacífica y de manera responsable. Y lo hago de manera muy responsable, a todos. A Salinas Pliego, el empresario, a que está bien que esté en desacuerdo, pero no puede él llamar actos de violencia. El Gobierno de México, en voz de la presidenta, pues refrendó que no se va a ejercer represión alguna y también garantizó que la inauguración del Mundial México 2026 pues se realice sin contratiempos. Y seguimos revisando temas del magisterio, ahora con números, con datos precisos de lo que ha sido el beneficio para las y los maestros. Miren, su salario se ha duplicado por lo menos en los últimos 12 años. Hoy alcanzan hasta una cifra de 20,000 pesos mensuales. Las autoridades, la Secretaría de Educación Pública sobre todo, ha hecho este llamado a las y los maestros a valorar lo que se ha hecho en beneficio de ellos, de su salario y de su situación laboral. Son beneficios históricos, como nos cuenta Armando Gama. El salario de las y los maestros en México se duplicó en los últimos 12 años, impulsado por las recientes políticas de apoyo al magisterio. De acuerdo con la SEP, un maestro de grupo de primaria percibía 9,580 pesos mensuales en 2012, al final del sexenio de Felipe Calderón. En 2018, el mismo docente ganaba 11,952 pesos. Y para 2024, al cierre del gobierno del presidente López Obrador, la remuneración incrementó abismalmente hasta llegar a 17,635 pesos. El año pasado y este 2026, el alza al salario de los docentes fue de 10 y 9% respectivamente, para alcanzar la suma de 20,351 pesos al mes. Es el doble de lo que ganaban con Calderón. Es claramente una de las mejores medidas y un gran reconocimiento al Magisterio Nacional, tener una política salarial de recuperación de todo lo que se perdió en el periodo neoliberal. En la conferencia matutina, el secretario de Educación, Mario Delgado, detalló que en 2012 un administrativo especializado ganaba al mes solo 6,758 pesos y para 2018 pasó a 8,430 pesos. Con López Obrador, su sueldo se duplicó a 16,778 pesos, mientras que actualmente percibe 18,123 pesos al mes. En tanto, un profesor asociado A de tiempo completo recibía en 2012 ingresos por 13,061 pesos, mientras que 6 años después su salario aumentó a 16,947 pesos. Con López Obrador se incrementó a 23,316 pesos y en la actualidad su remuneración es de 25,433 pesos. Las autoridades educativas aseguraron que se atiende al magisterio. Hacer un llamado a que valoren los maestros las propuestas que ya se hicieron.
Y en cuanto a las afectaciones por el paro de la CENTE en varios estados del país y su plantón que mantienen en la Ciudad de México, el titular de la SEP, Mario Delgado, detalló que alrededor de 88,500 docentes suspendieron actividades escolares. Afectan a 1.4 millones de alumnos y alumnas en 17,471 escuelas. Solo en Oaxaca hay 10,653 escuelas en paro. Esto es, más del 80% del total de planteles en esa entidad. Otros estados afectados son Zacatecas, Guerrero, Chiapas y Michoacán. 11 Noticias, Armando Gama. Vamos a cambiar de tema. Mire, la capital del país se prepara ya para vivir un día histórico, y es que se anunció la suspensión de clases en el nivel básico, en el nivel medio superior, también otras actividades no esenciales en lo que se refiere al gobierno. También se exhorta al home office, todo para mañana, este jueves 11 de junio. Bueno, pues esto ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y particularmente lo que se pretende es garantizar la movilidad y sobre todo la seguridad para la inauguración de la Copa Mundial México 2026. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta más. La Presidencia de la República publicó el decreto por el que se suspenden labores en las dependencias de gobierno, así como las clases en escuelas públicas y privadas de educación preescolar a nivel superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública el próximo jueves 11 de junio en la Ciudad de México. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera. Se suspenden las labores el día 11 de todas las oficinas y públicas y privadas, oficinas. El decreto exhorta al sector privado y social de la capital del país a que en todas las actividades administrativas no esenciales se lleven a cabo ese día esquemas de trabajo a distancia y modalidades flexibles de organización laboral, con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, como lo detalló la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. Se plantea aplicar modalidades de trabajo no presenciales únicamente para el día de la inauguración del Mundial. ¿A quién va dirigido este decreto? Adelante. Trabajadores de la Administración Pública Federal, trabajadores del sector privado y estudiantes. Es un decreto para la Ciudad de México y para estos tres grupos. El decreto indica que las dependencias y entidades públicas deberán privilegiar el uso de las tecnologías de la información que garanticen el adecuado desempeño de sus funciones, excepto en tareas sustantivas como la salud, atención médica y urgencias sanitarias, que contarán con servicios presenciales. Ese 11 de junio se espera la asistencia de miles de visitantes al partido inaugural de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, rebautizado como Estadio Banorte y ahora Estadio Ciudad de México. 11 Noticias, Gilberto Molina. Y sí, la verdad es que son miles de personas las que van a acudir al estadio en esta inauguración el día de mañana, por lo que las autoridades, en voz del secretario de Gobierno César Clavioto, garantizan acceso libre para todas y todos los aficionados al fútbol. Quiero dejar absolutamente claro, para que no haya dudas, el acceso a los aficionados al estadio el próximo jueves está garantizado. Solo les pedimos una cosa a los aficionados, que traten de llegar lo más temprano posible. Bueno, hubo una conferencia de prensa en donde, junto con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina, pues dieron cuenta del operativo que se realizó a consecuencia de las movilizaciones de la CENTE, pero ahí el secretario de Gobierno César Clavioto pues pidió que se va a actuar con prudencia sin caer en provocaciones. Esto es muy importante, sobre todo porque hay todo un operativo de seguridad para garantizar que las personas que tengan boleto puedan acceder el día de mañana al estadio, y sí hay que llegar muy temprano. Por lo pronto, el operativo incluye a 800 mujeres y hombres de la Policía de Ciudad de México, sin armas. Esto es muy importante. Solo traerán su equipo de protección, el habitual
que utilizan en movilizaciones aquí en Ciudad de México. Esto ha permitido registrar un saldo blanco en anteriores movilizaciones, así que bueno, el operativo estará, hay que llegar temprano y sobre todo tener pues la actitud de disfrutar de este mundial y de este partido inaugural. Al respecto, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aquí en Ciudad de México. De la misma manera que la manifestación registrada en la caseta de Tlalpan de la carretera México-Cuernavaca, la expresión de los integrantes del magisterio se desarrolló de manera pacífica, teniendo como resultado saldo blanco. Bueno, ahí mismo también estuvo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, quien reiteró el llamado de las autoridades a la disidencia magisterial a continuar con el diálogo. Así lo dijo Arturo Medina. Nuestro objetivo, como lo hemos dicho, es garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad y la convivencia respetuosa en el espacio público para todas y para todos. Para ello, la Secretaría de Gobernación estará trabajando. El centro histórico, donde las y los comerciantes también están listos para recibir a las y los turistas, también tendrá una ampliación de este cerco de seguridad para garantizar que todas las personas que se encuentren en el primer cuadro pues puedan también disfrutar de este partido en las pantallas gigantes que se van a instalar precisamente en el corazón de Ciudad de México. Bueno, vamos ahora a revisar lo que pasa en el metro capitalino, y es que mire, el director general de este sistema de transporte, Adrián Rubalcaba, pues adelantó ya que el día de la inauguración del Mundial, es decir, mañana jueves 11 de junio, ya dará servicio en su totalidad la línea 2 del metro. Solo, afirmó, van a continuar labores de limpieza al interior de las estaciones que aún están siendo intervenidas, y nos referimos a la estación Zócalo, también a la estación Hidalgo y la estación Bellas Artes. Vamos a escuchar a Adrián Rubalcaba. Ya este jueves vamos a estar funcionando en su totalidad todas las estaciones con estos detalles de limpieza y terminaciones de murales. El director del metro también se refirió a las filtraciones de agua de lluvia en la línea 2. Consideró que fueron ocasionadas por la falta de impermeabilización y la ausencia de una charola que una las techumbres del jardín elevado Tlalilpan y la estación también del metro San Antonio Abad. Así lo explicó. Ambos techos empatan en un mismo lugar, la charola ya se está instalando, es un tema menor, aunque se percibe mayor porque cae el agua justamente en donde está el andén, y eso pues obviamente después de un día de la inauguración generó mucha polémica. Y la otra es la estación Xola, en donde vemos las luminarias que están presentando una afectación importante. El día de ayer en recorrido hicimos el análisis y la empresa responsable de la ejecución de la obra no puso el impermeabilizante. Hoy se está generando el trabajo de impermeabilización. Habrá también una estrategia integral de denuncias para delitos del fuero federal para que las y los aficionados que se enfrentaran a una situación como esta pudieran tener el cauce legal para expresar sus demandas. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, lo explicó en estos términos. Ilícitos como delitos contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidas como lavado de dinero, trata de personas, delitos fiscales y financieros como defraudación fiscal y contrabando, o portación, posesión o uso de armas de fuego y explosivos, podrán ser denunciados por personas visitantes nacionales y extranjeras. Bueno, pues deseamos que no sea el caso, pero por lo pronto, si ocurre, hay 32 fiscalías federales en el país que estarán recibiendo estas denuncias de las y los aficionados, especialmente en aquellas ciudades sede de partidos mundialistas. Hablamos de Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey. Es importante señalar que la Fiscalía también tendrá un despliegue ministerial en puntos estratégicos ubicados en los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y el de Toluca, en el Estado de México. Además de destinos turísticos como La Paz y Los Cabos en Baja California Sur, Acapulco en Guerrero, Puerto Vallarta en Jalisco o Cancún y Tulum en Quintana Roo. Además habrá un micrositio mundialista, así lo determinó la Fiscalía, para que se presenten estas denuncias. Chequen su portal de internet y ahí estarán todos los datos.
Vámonos con temas mundialistas y mire, y es que las calles particularmente de la Ciudad de México pues ya empiezan a tener visitantes extranjeros que pues están aquí para presenciar la fiesta futbolera. Mi compañera Araceli Aranday se encontró algunos de ellos y nos cuenta. Empujando una gran maleta, Yuli llegó a la Ciudad de México desde su natal Texas, Estados Unidos. El color de su camiseta futbolera determinará su vida durante los siguientes días en un país que para ella es mágico. Todo el mundo ha sido demasiado gentil, genial, todos demasiado ayudados y que ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? Y eso es la magia de México y no se compara, o sea, no se compara con absolutamente nada. Estamos más que listos para el FanFest, para el partido, para conocer la ciudad. No creo que nada lo apague. El ambiente en Chapultepec, Avenida Reforma, Zona Rosa, entre otros, van hilando la atmósfera del balompié que enamora a los turistas. Venimos al partido inaugural, venimos a vivir la fiesta del fútbol y apoyar a México, porque somos latinos y creo que tenemos que apoyarnos. México es hermoso, llevamos como 5 días hasta ahora, pero nos gusta. Está lleno de gente ahora mismo y podemos sentir que el fútbol está listo, así que es bastante genial. Estamos emocionados de ver los juegos y todo. Fieles a su fe en el fútbol, Julius y sus amigos viajaron a la Ciudad de México. Originario de Atlanta, el pambolero se siente atraído por un solo platillo mexicano. Tacos todos los días. Burritos. Cerveza Corona. Es deliciosa. La atracción no solo se genera en la comida. Los sitios emblemáticos en nuestro país son enlistados por los viajeros. Los clásicos acá en el DF. Pero la Virgen, Chapultepec, no sé, Garibaldi, hay de todo, aquí hay mucho, muy grande. En tanto, Yuli la Tejana alista sus porras para gritarlas a todo pulmón en el Azteca. ¡Que viva México! Y vamos a pasar fase de grupos y octavos y vamos a llevarnos toda la copa. Su fe recuerda la ilusión infinita que se genera cuando rueda el balón, pero sobre todo el ansia de gritar gol. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Araceli Aranday. Vámonos ahora a recordar una leyenda del fútbol femenil en nuestra cápsula mundialista. Nuestro juego, nuestra sede, nuestra tradición. 11 Noticias a 10 días del Mundial. Te presentamos las historias, los personajes, los lugares que nos recuerdan que en México el Mundial es tradición. México tiene a su Pelé femenil. Se le llama así a Alicia Vargas por su actuación en el Mundial de Italia 70, donde anotó 4 goles ante Austria. Ella es una de las pioneras del fútbol de mujeres en nuestro país. Todo está listo. Vianey Zárate, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días, cuéntanos más del Mundial. Hola compañeras, muy buenos días. Un día ya del Mundial, de esa inauguración que todo el mundo ya está esperando. Y previo al arranque de esta justa mundialista, yo les traigo unos datos curiosos. Son 48 selecciones las que participarán. Será la justa más grande, que tiene una convocatoria enorme de selecciones. Pero ¿de quiénes están conformadas estas selecciones? ¿Quién es el club de todo el mundo que más aporta? Pues vamos a ver la siguiente nota. Antes de que ruede el balón, el Mundial 2026 ya tiene historias que contar, leyendas que siguen haciendo historia, debutantes llamados a marcar una época y selecciones con plantillas tan diversas como el propio torneo. Estas son algunas de las curiosidades de la Copa del Mundo. El club que más jugadores aporta a la justa es el Manchester City con 19 futbolistas. Además, 86 ligas y 489 clubes de 71 países aportarán un jugador al Mundial. La diversidad del torneo también se refleja en sus plantillas. 289 futbolistas representarán a un país distinto al de su nacimiento. El caso más
más llamativo es el de Curazao, pues 25 de sus 26 convocados nacieron en los Países Bajos, debido a los lazos históricos con la isla caribeña. 95 jugadores de origen africano integran las plantillas de 13 países europeos, cifra que presume las raíces fuertes de estos jugadores que son estrellas. También será el Mundial de las nuevas figuras. De los 1.248 jugadores, 891 disputarán su primera Copa del Mundo. Entre los debutantes más esperados destacan Lamine Yamal con España y Erling Haaland con Noruega. La diferencia de generaciones también llama la atención. El jugador más veterano será el escocés Craig Gordon, con 43 años y 162 días, y el más joven es Gilberto Mora, con 17 años y 240 días. Y si anota, entrará a la historia solo detrás de Pelé, quien marcó en Suecia 58 con 17 años y 239 días. El futbolista más alto es el austriaco Florian Wechel, con 2.05 metros. Y el de menor estatura es el panameño César Yanis, con 1.60. Y si de experiencia se trata, Argentina encabeza la lista. La actual campeona del mundo repite con 17 integrantes del plantel que levantó el trofeo en Qatar 2022 y acumula 122 partidos mundialistas jugados entre sus 26 convocados. En los banquillos también habrá historia. Carlos Queiroz, al frente de Ghana, dirigirá su quinta Copa del Mundo e igualará el registro del legendario entrenador serbio, Bora Milutinovic. El Mundial 2026 promete emociones que marcarán la historia del fútbol. 11 Noticias, Diana Izárate. Y bueno, antes de que arranque esta justa mundialista, la selección mexicana ya se prepara para su debut el día de mañana ante Sudáfrica. Tuvieron un entrenamiento a puerta abierta con la prensa donde habló Mateo Chávez, Brian Gutiérrez y Johan Vázquez sobre cómo se vive el ambiente en el interior del equipo. Mi compañero Juan Pablo San Esteban nos tiene todos los detalles. La inauguración de la justa mundialista está cerca y el equipo mexicano ya se encuentra confiado en sacar un buen resultado este 11 de junio. Yo me imagino una fiesta, ¿no? Primero el 11 de junio. Yo creo que cada vez la gente se ha ilusionado más también con nosotros, lo he sentido, lo he leído también en redes sociales y demás. Creo que la gente cada vez también ha cambiado esta perspectiva, que se están ilusionando y eso a nosotros nos sirve mucho desde la parte anímica y el apoyo que podemos sentir. Los mexicanos también saben que la afición jugará de su lado y no se obsesionan con ganar el primer lugar de grupo. Tenemos respeto a todos los rivales, no solamente a Sudáfrica, que sabemos que es un rival muy físico, un rival que es fuerte, que te va a contragolpear bien. Somos conscientes de todas sus situaciones, creo que tenemos que portar siempre respeto a ellos. Y no estamos con ese foco de pasar primero, creo que debemos ir paso a paso, partido a partido. Hoy por la tarde habrá conferencia de prensa del técnico Javier Aguirre y todo quedará listo para enfrentar a Sudáfrica en el primer partido del Grupo A. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Y bien lo decía mi compañero Juan Pablo San Esteban, a un poquito más de 24 horas del arranque de esta justa mundialista, el día de hoy Javier Aguirre en el estadio ya de la Ciudad de México tendrá conferencia de prensa en punto de las 2:30 de la tarde, donde hablará entre la prensa nacional e internacional. Podría dar quizás detalles de quiénes serían los jugadores que inicien ante Sudáfrica, y Sudáfrica después también de Javier Aguirre tendrá conferencia donde platicará también con la prensa nacional e internacional, y por supuesto ahí estaremos presentes. Mi compañero Juan Pablo San Esteban nos traerá todos los detalles. Y hablando también del estadio de la Ciudad de México, pues continúan los problemas en torno a los palcos y también las plateas de este inmueble, y es que algunos propietarios el día de ayer intentaron acceder a sus pertenencias, lo que son alimentos y bebidas, para poder disfrutar el partido inaugural, pero a su llegada se les informó que un juez falló a favor de la FIFA, que tiene el control de este inmueble desde el 13 de mayo, y no se podrán ingresar alimentos ni bebidas a los palcos, por lo que los afectados aseguran que de no respetarse este control buscarán la indemnización por la vía legal.
Y también a unas horas ya cree que Raúl Jiménez, uno de los seleccionados nacionales, dispute el partido inaugural. Ayer se anunció que va a continuar en el fútbol europeo y va a regresar a su antiguo equipo, el Wolverhampton, con el reto de ayudarlo a regresar a la Premier League. Y es que recordemos que descendió el equipo. Con este regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton, va a detener por un momento esa marca de goles en la liga inglesa al ser el mexicano con más anotaciones, con 63, pero buscará regresar a su antiguo equipo, a la Premier League. Y mientras tanto, en España ya terminó la etapa de Álvaro Arbeloa como director técnico del Real Madrid. Y es que esta decisión llegó después de tener una mala temporada. No tuvieron títulos, los merengues quedaron eliminados de la Copa del Rey. También quedaron eliminados de la Champions League en los cuartos de final. Y a eso se sumaron reportes de diferentes jugadores que tuvieron problemas en el plantel. Una situación que terminó por decir adiós a Álvaro Arbeloa. Y recordarles que el día de mañana, en punto de la 1 de la tarde, sí, el partido inaugural. México enfrentará a Sudáfrica en la Copa del Mundo. México será el encargado de rodar por primera vez en este mundial el partido y dar el silbatazo de salida para el arranque de esta justa mundializa. Y por supuesto, nosotros en Canal 11 les estaremos llevando toda una cobertura extensa de esta Copa del Mundo. Así que ya saben, compañeras, 1 de la tarde, la inauguración, el partido inaugural. México contra Sudáfrica. Oye, pues mira, nos estamos tronando los dedos todos, deseándole de verdad a nuestra selección que le vaya muy bien, que haya goles, que sea un gran evento deportivo, una inauguración que, bueno, nos emociona a todos. Y lo que dices del Vasco, conferencia de prensa, él ha mantenido mucho en secrecía a Vianney, cómo va a ser su alineación. Yo soy un poco escéptica, yo creo que hasta mañana nos vamos a enterar de quiénes pisan el terreno de juego y quién va a ser ese primer grupo de afortunados que van a estar pues con los ojos puestos ahí como parte de nuestra selección. Así es, podría darme un poco de detalles. Claramente va a esperarse hasta el día del partido, porque bien lo dices, el rival no debe de saber cómo va a salir la selección mexicana, pero hoy estar al pendiente de esa conferencia de prensa, sí. Cómo se estuvo preparando. Recordemos que convocó desde hace un mes ya a todos los jugadores, los concentró para que estuvieran enfocados en el Mundial. Entonces platicará sobre cómo ya llega la selección y qué significa ya dar ese silbatazo y ese primer balonazo en este Mundial. No. Oye, Vianney, pero además esto que nos compartías, pues sobre cómo está el ánimo al interior de la selección mexicana, y también es importante cómo se sienten ellos como jugadores. Incluso Mateo Chávez pues lo decía, ¿no? Que ellos tienen la ilusión porque están sintiendo por parte de la afición esa confianza en el equipo, y eso pues les va a ayudar a salir pues con más ánimo y por supuesto pues a darlo todo en la cancha. Además, Vianney, también estos datos que nos compartías, Gilberto Mora, el más joven de todos los jugadores en este mundial, y puede hacer historia si anota un gol. Así es, hay varios datos curiosos, bien se los mencionábamos. Sí. Gilberto Mora, que la selección mexicana sea sede del mundial. Y aparte hace historia con 3 mundiales, ya 3 inauguraciones. Y aparte va a hacer historia con Gilberto Mora, será un mundial muy importante para el selectivo, y eso es lo que motiva a los jugadores. Bien lo decíamos, que ayer platicaron que están súper motivados por la afición. Sí, la afición ahí está presente, estará presente en el Estadio Ciudad de México, y a los alrededores ya se están preparando para poder alentar. Y bien, siempre en todo este preparativo Javier Aguirre los mentalizó. Al saber él ya es disputar una Copa del Mundo en casa, siempre los alentó, que eso es lo más importante, sentir la playera, sentir que estás en casa, sí, para poder dar un gran juego. Y ahora ante Sudáfrica sabremos cómo viene esa selección mexicana, y el partido inaugural es el más importante. México tiene sí que ganar para poder tener un buen balance para esta justa mundialista. Ahí está. Bien, Vianney, pues el mundo se paraliza por un balón, el país también, todos pendientes del día de mañana, y por supuesto aquí en el 11 les daremos cuenta. Gracias, Vianney. Éxito en esta cobertura, Vianney. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Igual para ti, pues hay mucha emoción, pero también hay contrastes en este tema
del Mundial, porque miren, hay también una alerta importante de lo que puede representar peligro para al menos 20,000 niñas, niños y adolescentes que podrían estar en riesgo de ser víctimas de explotación sexual. Esto de acuerdo con datos de la organización Reinserta. Bueno, pues frente a ese panorama, en conjunto con otras asociaciones, presentaron la campaña este martes de Juntos Somos VAR, que significa vemos, alertamos y reportamos al 089. El objetivo es prevenir y atender los diferentes tipos de violencia contra este sector de la población. Y aunque el fútbol va a ser el protagonista, también sabemos que los grandes eventos generan riesgos que muchas veces pasan desapercibidos. El abuso sexual, la trata de personas, el reclutamiento de niñas y adolescentes no desaparecen porque estamos celebrando goles. Bueno, pues ahí escuchábamos a Mercedes Castañeda, fundadora de Reinserta. En este sentido, esta campaña, que es muy importante, enseña cómo estos abusos que podrían cometerse pueden pasar incluso desapercibidos, y esto es lo riesgoso de la situación, porque podría no verse incluso en el espacio público. De ahí la importancia de estar alertas y muy pendientes de lo que pudiera ocurrir con las infancias y las adolescencias. Esta campaña incluye información sobre cómo detectar incluso señales por parte de quienes pudieran estar en riesgo. Alerta en aeropuertos, en hoteles, en los mismos restaurantes, en taxis de aplicación, y no descartemos la situación si la familia está reunida viendo un partido de fútbol. También hay que cuidar dentro de estos espacios en el hogar a las infancias y a las adolescencias. Es una campaña que al mismo tiempo es una iniciativa que pone también énfasis, además de estos puntos, en lo importante que es la coordinación entre diferentes dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y muy importante también de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Diana Sánchez, precisamente fiscal de trata de personas. Precisamente este delito violenta totalmente los derechos fundamentales de los niños, así como es la dignidad de las personas, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad en sí, la seguridad sexual. Son muchos los derechos humanos que se les violentan a los niños. El fútbol también es parte de la cultura y de los documentales Más allá del balón. Nos muestra una realidad muy evidente de la que no podemos escapar. Hablar de igualdad, diversidad e inclusión, entre otros temas, es parte de este documental. Nos cuenta María Fernanda Ruiz. ¿Qué historias hay detrás del fútbol? ¿Qué imágenes y qué memorias se pueden construir con este deporte en la Ciudad de México? Esas preguntas son el espíritu de Más allá del balón 2026, un ciclo de exhibición y creación documental lanzado en conjunto por Procine, DocsMX y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el marco del Mundial. Nos invita justamente a mirar estas otras capas, a mirar el fútbol como una experiencia humana y social, como una puerta para hablar de la identidad, de la diversidad, de la igualdad, la resiliencia, los tejidos y las luchas sociales, de la justicia y el territorio, de los derechos humanos, de la ciudad que existe y la que buscamos. Es un esfuerzo por llevar no solamente el fútbol, sino también la cultura, el cine. Habrá otras actividades en estos espacios, pero bueno, el cine estará presente. El programa se divide en dos partes. La primera es una exhibición de corto y largometraje que incluye más de 70 funciones que serán proyectadas en 40 sedes en las 16 alcaldías de la capital. La segunda parte es un concurso de cortometrajes sobre el fútbol y su impacto social. Uno de los participantes es César, originario de Veracruz, quien hizo un corto que une al fútbol y la defensa del territorio. Tenemos pues un poquito esta responsabilidad, porque al final esto es un documento histórico, que así como fue el último mundial hace varias décadas atrás, seguramente esto va a servir como registro, como un archivo de lo que está sucediendo hoy a través del mundial, en el país, en la ciudad. Es así que en vísperas del inicio del torneo futbolista arrancan los rodajes de los 132 equipos participantes, quienes tienen el reto de hacer un corto de 10 minutos en 10 días.
Con Más allá del balón, se construirá la memoria colectiva más grande del Mundial 2026, a través del cine documental y en donde se contarán las historias más inspiradoras con enfoque de derechos humanos. Con imágenes de Marlene Mortera, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Vámonos contigo, Miguel de la Cruz. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Miguel. Hola, muy buenos días. Bueno, pues nada, una prueba de que la cultura nunca se detiene es que en pleno centro histórico, aún con un ambiente un poco difícil para transitar, hay un nuevo museo que se acaba de abrir. Se trata del Museo Textil, está en el centro histórico y aquí los detalles con Mauricio Romo. El edificio amarillo de República de Argentina 12 en el centro histórico está cargado de historia. Obra de Manuel Tolsá que desde 1805 se conoce como el Palacio del Marqués del Apartado. La importancia de este edificio neoclásico emerge del subsuelo. Ahí se han hallado vestigios de la antigua Tenochtitlán que actualmente pueden apreciarse mediante ventanas arqueológicas en su explanada. Ahora, este espacio alberga el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos con prendas y piezas de su vasta riqueza artesanal. Pues las técnicas ancestrales de los textiles de todo nuestro país, todos los estados, todas las técnicas, todo el trabajo a lo largo de la historia, y además va a ser un espacio de innovación con maestras y maestros artesanos para seguir creando. El edificio amarillo se recubrió de artesanías en sus 3 pisos, tanto en las piezas exhibidas como en la señalética, y contará con servicios para promover su acervo textil. De salvaguardia, de preservación, de investigación, el punto de venta, de comercio justo, las capacitaciones que van a estar arriba, si van a dar una vuelta y pueden ver el lugar, el laboratorio de innovación. Entre los textiles hay rebozos, huipiles, pañuelos de cabeza o códices que entrañan procesos artesanales. Además hay piezas resultado de la innovación de un patrimonio vivo y otras más que tuvieron que ser recreadas. Que reprodujeran algunas piezas que no encontrábamos y que queríamos que formaran parte de este museo, mostrando una tradición que lamentablemente ya estaba perdida o que estaba en riesgo y que no podíamos encontrar en ningún otro acervo. En próximos días se abrirán espacios como la cafetería y salas de exposición temporales. El Museo Textil en República de Argentina y Donceles, frente al Museo del Templo Mayor, ya está abierto al público. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, y el Museo Nacional de San Carlos abrió una nueva exposición. Se trata del imaginario del cuerpo heroico. Es una aproximación a la belleza del cuerpo en el deporte a propósito de las fechas que estamos viviendo. Aquí los detalles con Saray Campillo. El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares es la nueva exposición del Museo Nacional de San Carlos. Muestra que en tiempos de justa mundialista reflexiona sobre el ideario de los cuerpos en el deporte. Dividida en 4 núcleos temáticos, la exhibición reúne 130 piezas que exponen disciplina, sacrificio, belleza y glorias a partir de los cánones propios de las competencias, así como en el arte mismo. Pero básicamente sí tiene que ver con cómo los artistas, los estudiantes de arte tenían que copiar estos modelos, pero también sus patrocinadores buscaban este ideal corporal y estimulaban que lo siguieran los artistas. Entre la gloria y el sacrificio, la propuesta del Museo Nacional de Arte invita a mirar esos referentes de Occidente que han permeado desde la antigua Grecia hasta Rocky y las películas de superhéroes. También estamos en este momento planteando unos aspectos con respecto a la identidad, al género, a la idea de la relación el hombre-máquina. En cierto sentido, cuando el cuerpo del guerrero empezó a adquirir armadura y otros artefactos, empezó a volverse hombre-máquina. Y ese es también un tema de cuáles son los límites de lo humano. El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares contará con actividades paralelas y estará hasta el 25 de octubre. 11 Noticias, Saray Campech. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 255 páginas de la novela Génesis de un desastre de Carla Montalvo, editado por Hachette. El X de hoy es de Juan Carlos Buenaventura y dice: era un alfiler invisible, agudo, larguísimo, capaz de infiltrarse en mis nervios y lastimarlos hasta despertarme.
Bueno, gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 446 años de la partida del poeta portugués Luis de Camões. En su honor, el poema del día, El deseo a pedir, que en alguna parte dice: cosa no hay por mínima que sea, que no quiera tener perenne estado. Al deseo no urge lo deseado, para que nunca falte su tarea. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Miguel, pues mira, nos frotamos las manos porque somos muy afortunados aquí en la Ciudad de México y no nos cansamos de insistir. Tenemos todos los museos habidos y por haber, y ahora con tantos visitantes que están viniendo, se van a llevar un buen sabor de boca de todo lo que no han conocido de nuestro país y que ahora, mira, la oferta cultural está ahí para todas y para todos. Es cierto, fíjate, hace 2 días que estuvimos en Teotihuacán con la reapertura de un Teotihuacán con remodelaciones, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, mencionaba que de las sedes, de las 3 sedes del Mundial, esta se puede considerar la principal o la única en la actividad cultural relacionada con el Mundial de Fútbol. Eso habla muy bien de este país y la organización en torno a una actividad que tiene mucho de cultura como el fútbol. Oye, Miguel, pero particularmente con este museo que nos presentabas, bueno, en la nota de Mauricio Romo, el Museo Textil, por supuesto para todos los visitantes, pero también para nosotros, porque conocer esas técnicas ancestrales, poder apreciar a lo mejor huipiles que de otra manera no podríamos ver, incluso códices, y por ahí dejaba ver Mauricio que quizá pueda haber un punto de venta también, es algo muy bueno para capitalinas y capitalinos. Sí, qué bueno que lo destacas porque mira, parte de nuestro discurso diario, es decir, lo que decimos, queramos o no, es la vestimenta y tomar en cuenta lo que se viste a partir de la creación artesanal es muy importante. Que esté en un museo y que haya un museo nuevo dedicado a eso es un valor pues enorme y que hay que aprovechar, y si estamos aquí hay que recomendar asistir y desde luego cada uno ir a apreciar, y lo que cada uno lleve consigo pues se complementará con lo que se exponga en el Museo de Arte Textil. Oye, Miguel, si tú fueras ese guía de turistas que recibes algún visitante extranjero en esta época mundialista, danos 3, 4 lugares donde lo llevarías sin falta. Es casi de manera indudable llevarlo al centro histórico, porque apenas te plantes en el centro de la plaza de la Constitución, tienes como 7 opciones, solo por mencionar algunas: el Museo de la Ciudad de México, el Museo de San Carlos, el Museo de San Ildefonso, y muy cerca de ahí el Colegio Nacional, que arquitectónicamente es otro valor enorme. Solo por mencionar algunos, pero nos quedamos cortos. Híjole, Miguel, pues te vamos a hacer caso nosotros por lo pronto y quienes seguramente nos siguen en todo el país y más allá de las fronteras, ¿no? Sí, así es. Saludos hasta Sao Paulo, Brasil, que nos están viendo. Miguel, abrazo. Nos vemos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, 6 de la mañana con 59 minutos en el tiempo del centro, y mire, ahora hablemos de esta tormenta tropical Boris, que ayer le dábamos cuenta a su paso por Guerrero, pero bueno, hubo también inundaciones, deslaves, crecida de ríos y también de arroyos. Son parte de la consecuencia que ha dejado esta tormenta tropical, particularmente en los estados de Jalisco, de Colima, de Michoacán, de Guerrero y de Oaxaca. Así es, también ha estado la lluvia intensa aquí en algunos puntos de Ciudad de México, en Puebla, en el Estado de México. Mi compañero Rafael Guadarrama nos presenta el panorama de lo que ha sido el paso de esta tormenta tropical y el estado del tiempo. Luego de tocar tierra en los límites de Guerrero y Oaxaca, la tormenta tropical Boris perdió fuerza y se disipó durante este martes. Solo quedan remanentes. No obstante, la gran humedad que ingresó al país, las lluvias y el fuerte oleaje tanto de este sistema meteorológico como del mar de fondo provocaron daños importantes, incluso pérdidas humanas. En Colima, en específico, las autoridades de Protección Civil informaron sobre la muerte de una mujer que ingresó al mar en Playa Azul a pesar de las restricciones. En la localidad de Tecomán, también en Colima, 2 hombres se reportan a sí mismos como desaparecidos debido a la misma situación. Ingresaron al mar y no lograron regresar a la orilla.
Cabe destacar que en Guerrero y Oaxaca, donde se lanzaron más alertas por la llegada de lluvias torrenciales, los daños fueron menores. Se registraron árboles caídos, desplome de techumbres de lámina e inundaciones en la costa, aunque estas se atribuyeron más al fenómeno de mar de fondo y no tanto al empuje de Boris. Esta situación de hecho provocó el desprendimiento de un mirador turístico a pie de playa en Salina Cruz, Oaxaca. Boris ya nos dejó estas lluvias y sobre todo la mar de fondo. Este fenómeno ha estado presente ya desde hace casi 20 días y es el que está causando los daños, no tanto las lluvias que nos están dejando Boris. Boris ya está saliendo del territorio, están dejando lluvias muy ligeras. La humedad que ha dejado el paso de Boris genera importantes lluvias en estados del Bajío, el centro y sureste del país. En Veracruz se han difundido imágenes sobre inundaciones, al igual que en Puebla e Hidalgo, donde hay crecida de ríos como en Tianguistengo. En Hidalgo se reportan 7 comunidades incomunicadas por afectación en caminos y deslaves. En tanto no mejoren las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Marina mantiene restricciones de navegación en los puertos del Pacífico, sobre todo para embarcaciones menores. Esto aplica en Puerto Chiapas, Arriaga, Pijijiapan y Tonalá en Chiapas, Chacala, Nayarit, Barra de Navidad, Jalisco, Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como Salina Cruz, Puerto Ángel, Puerto Escondido y bahías de Huatulco en Oaxaca. Por otra parte, la tormenta tropical Cristina continúa muy alejada de las costas de México y sin amenaza de impacto. Se vigila por la generación de humedad en la región. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, y ante este inicio de la temporada de ciclones y de huracanes, el gobierno de México anunció que renovó el seguro de catástrofes 2026-2027, duplicando la suma asegurada. Fue la Secretaría de Hacienda la que dio a conocer que el monto que protege tanto el patrimonio público y que se va a usar para atender a la población afectada por fenómenos naturales es de 10.400 millones de pesos. Esto abarca afectaciones por sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones. Este seguro destina 400 millones de pesos para pérdidas y 10.000 millones de pesos para garantizar respuesta financiera ante catástrofes de alta severidad. Hay una nueva estrategia de promoción turística denominada México en el Mundo. De junio a diciembre de este 2026, más de 100 millones de pesos estarán destinados a promover nuestro país. Habla la titular de Sectur, Josefina Rodríguez. Hoy presentamos una nueva visión de promoción turística moderna, coordinada, incluyente, sustentable, pero sobre todo profundamente mexicana. Una estrategia que entiende que la promoción turística no es un gasto, es una inversión estratégica para el desarrollo nacional. Lo importante de esta nueva visión estratégica de México en el mundo son los ejes que la componen. Se trata de generar, sí, un mayor atractivo hacia nuestro país, pero también inversión a partir de 5 ejes. Promoción basada en datos que tienen que ver con los visitantes que llegan a territorio nacional. También el tema de la tecnología, la consolidación y diversificación de mercados, el posicionamiento de experiencias sostenibles, la promoción digital global de México y además la calidad y sostenibilidad de la experiencia turística. Durante la presentación, Sebastián Ramírez, titular de Fonatur, también anunció un nuevo programa de gestión de playas. Vamos a ver en qué consiste. Es un programa de gestión integral de playas. Esto lo hemos arrancado en Acapulco, pero lo vamos a empezar a llevar a cabo en varios estados. Ustedes saben que la playa es el activo más importante del turismo en México. Y al mismo tiempo potenciar a nuestro país como una de las entidades más visitadas en todo el mundo. Se trata de ocupar los primeros 5 lugares de aquí a lo que viene siendo el año 2030. De ahí estas inversiones en materia turística.
Bueno, seguimos con asuntos económicos porque mire, nuestro país alcanzó una cifra histórica en exportaciones hacia Estados Unidos, esto durante el mes de abril de este año. La Secretaría de Economía dio a conocer algunas cifras y es que nuestro país envió mercancías por casi 51,000 millones de dólares, lo cual significó un incremento de 21.3% y también es el equivalente al 17% de las importaciones totales de la Unión Americana. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, atribuye estas cifras, estas exportaciones, pues por la posición de nuestro país en el pago de aranceles como un socio comercial de Estados Unidos. Así lo expresó Marcelo Ebrard. ¿Por qué está creciendo las exportaciones de México? Principalmente porque México tiene la mejor posición relativa. O sea, es el que está pagando un arancel menor respecto a sus principales competidores. Bueno, el secretario de Economía también reiteró que en las siguientes rondas de conversaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, la más próxima para realizarse en Washington será los días 16 y 17 de junio y buscará que México mantenga esa posición. Ingrid Sánchez con la información internacional. Buenos días. Hola, Ingrid. Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Angélica? Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a la audiencia. Así es, empezamos con la información internacional. En esta ocasión les traemos una historia de África porque miren, el gobierno de Kenia ha aceptado condiciones que ponen en peligro a la población en el contexto de la crisis por ébola, sobre todo a raíz de decisiones de Estados Unidos, pero el pueblo keniata lucha por su soberanía. En esta historia les contamos. Kenia no es un vertedero de Estados Unidos. Ese ha sido el grito de las y los manifestantes en Laikipia, Kenia, en las últimas semanas ante el incremento del gobierno de Donald Trump para colocar una sala de aislamiento para la población estadounidense que está en África expuesta al virus del ébola. La población keniata reclama que su país no tiene un sistema de salud fuerte y además no se ha registrado ningún caso de esta enfermedad en Kenia. Estamos diciendo no al ébola en Laikipia. No permitiremos que nuestra patria sea profanada por enfermedades anteriores. Por lo tanto, rechazamos el ébola y decimos que los estadounidenses se llevarán su ébola y regresarán a su país. El presidente de Kenia, William Ruto, dijo que sería inhumano negarse a la construcción de la planta y defendió la obra afirmando que sería lamentable rechazar la ayuda financiada por Estados Unidos. Sin embargo, la población reivindica su soberanía y rechaza la sala de aislamiento que se enmarca en la Estrategia Global de Salud de Estados Unidos primero, una política de Donald Trump que consideran tiene un cómplice en su gobierno nacional. El acuerdo que tenían con Estados Unidos de tener aquí el centro de cuarentena es solo un síntoma de la mala gestión gubernamental que estamos experimentando en el país. El rechazo a esta instalación ha ocasionado intensas movilizaciones que han sido reprimidas con tal violencia por las Fuerzas Armadas que ya han dejado al menos 2 personas fallecidas. La crisis de ébola que encendió las alarmas mundiales tiene su epicentro en el Congo, a 2,000 kilómetros de distancia de la ciudad keniata de Laikipia, donde Estados Unidos busca construir la instalación. Con información de Ingrid Sánchez, 11 Noticias. Ahora nos vamos a este continente porque miren, aún no termina el conteo de votos en Perú. No debemos desesperarnos, los resultados pueden tomar hasta un mes. Sin embargo, el candidato de izquierda Roberto Sánchez continúa a la cabeza, superando por casi 26,000 votos a la derechista e hija de dictadores Keiko Fujimori. En Colombia, un juez ordenó al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella dejar de utilizar el lema de campaña Firmes por la Patria cuando se acerca la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El magistrado Rafael Albeiro le ordenó también abstenerse de incluir el uso indebido de los emblemas nacionales del país, y es que la ley electoral prohíbe en Colombia el uso de símbolos patrios, pero de la Espriella los ha utilizado en su campaña. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará este miércoles la base militar de Guantánamo en Cuba. Su visita sucede cuando las fuerzas estadounidenses han realizado vuelos espías sobre Cuba, mientras la administración Trump mantiene un férreo bloqueo petrolero contra Cuba.
Como consecuencia, los apagones pueden durar hasta 20 horas al día en La Habana y otras localidades de la isla. Canadá presentará un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a infancias menores de 16 años con el objetivo de reducir los riesgos que enfrentan en Internet. La medida, que será presentada en el Parlamento canadiense, contempla crear un nuevo regulador que establezca estándares de seguridad para las plataformas digitales. De ser aprobada, Canadá se sumará a la lista de países que han endurecido las restricciones de acceso de las infancias a las redes sociales. Los gobiernos de Reino Unido, Francia, Australia, Canadá y Noruega impondrán sanciones coordinadas contra colonos israelíes extremistas que operan, dijeron, casi con impunidad total en Cisjordania. A esto se suma la violencia que promueve el ministro de Seguridad israelí Itamar Ben-Gvir, con el uso de armas entre civiles bajo el pretexto de salvar vidas. Angélica Guadalupe, esta es la información más actualizada a nivel internacional. Oye, Ingrid, esto que ocurre en Kenia que nos platicabas al inicio, pues muy legítima la posición, la postura de las personas que se están manifestando pues ante este intento de intervencionismo también por parte de Estados Unidos, aunque parecieran ser medidas pues pequeñas, pero de cualquier manera es estar decidiendo en un país que no es el suyo. Claro, y además una de las cosas que rechaza la población de Kenia es que, bueno, allí no ha habido ningún caso de ébola, entonces los ponen en peligro porque el objetivo es llevar a los estadounidenses que han estado expuestos al ébola en África, llevarlos a esas instalaciones. Entonces ellos dicen, bueno, el hecho de que hayan dado paquetes de ayuda a través de la USAID, recordemos que la USAID la desapareció también Trump, a pesar de que hayan entregado ese tipo de ayuda, pues eso no significa que tengamos que aceptar que nos vengan aquí a contagiar de ébola, digamos, ¿no? Sí, la cuestión es que, bueno, ya hay protestas incluso en las calles y denuncias de que el gobierno de Kenia está pues siguiendo instrucciones directas del gobierno de Estados Unidos, critican a su propia administración de esta idea de poder instalar esta sala de aislamiento. ¿Qué podemos esperar para los próximos días o las próximas horas acerca de si se va a concretar o no esta imposición injerencista también de Estados Unidos, Ingrid? Pues la instalación de esta sala de aislamiento data de hace bastante tiempo. Recordemos que el ébola ha sido un problema persistente en África desde hace décadas incluso, ¿no? Entonces había habido manifestaciones hace algunos meses para detener la sala de aislamiento y ya la habían detenido. Sin embargo, con este nuevo brote de esta nueva variante del ébola, pues Estados Unidos intentó reactivar la instalación de esta sala de aislamiento y por eso también se reactivaron las manifestaciones. Entonces pienso que hay esa posibilidad también, ¿no?, de que logren detener la construcción de esta sala, o bueno, veremos también cuál es la respuesta del gobierno de Kenia, además de la represión que ha ejercido en los últimos días, pues ver si finalmente logra, se presta a la población, ¿no? Bueno, pues pendientes del ébola y también del pulso electoral en Perú y en Colombia. Gracias, Ingrid. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues nos vamos ahora con más información que tiene que ver con la Ciudad de México, porque el gobierno capitalino inauguró el Chapulín Animales Silvestres. Son dos nuevas rutas del trolebús. Gabriela Jiménez nos cuenta más. Sí, reduce tiempo porque en el transporte hago una hora más o menos para llegar al estadio. Entonces se reduce a la mitad, casi. Las rutas que vienen de allá para acá, aunque hay como unas 4 rutas, se congestiona mucho. Entonces yo creo que sí es una buena ayuda para los usuarios que van a venir para acá. Con la inauguración de las 2 nuevas líneas de trolebús El Chapulín en Chapultepec y Animales Salvajes en Universidad, las personas podrán disfrutar de 100 kilómetros de transportes eléctricos rápidos, seguros y no contaminantes en la Ciudad de México. Con la suma de estas 2 rutas, tenemos 35 kilómetros nuevos de electromovilidad para la Ciudad de México. Avanzamos con ello, como lo hicimos en nuestro compromiso de tener antes del Mundial
100 kilómetros nuevos de electromovilidad. La línea 0 del trolebús El Chapulín recorrerá 22 kilómetros de Chapultepec a Ciudad Universitaria en 50 minutos y la línea 14 Animales Salvajes recorrerá 13 kilómetros de Ciudad Universitaria a Huipulco en 36 minutos. Además, se conectarán con otros sistemas de transporte público como metro y metrobús, garantizando la movilidad sustentable y eficaz en 5 alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán. Eso está bien porque pues ya va a ayudar a que no se haya la contaminación y sobre todo pues ya evitar el hoy no circule y demás para que se le dé prioridad al transporte público porque pues ellos también son afectados y si ellos ya no contaminan pues van a poder circular y hay más movilidad. Me gustó esto que estaba conectado al Metrobús, porque pues si uno agarra un taxi o algo, atoras el tráfico y dura mucho tiempo. Con una inversión de 1.600 millones de pesos, las nuevas rutas de trolebús beneficiarán a más de 300,000 personas y se reducirán una gran cantidad de gases contaminantes, equivalente a sembrar 150,000 árboles y retirar de circulación 2,000 automóviles. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Hablemos ahora de la cooperación académica entre la UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional y el CINVESTAB. Se trata de fortalecer todas estas estrategias en materia científica, como nos cuenta Judith Hernández. Con el objetivo de articular respuestas frente a problemas prioritarios como el acceso al agua, la salud pública, la energía, la alimentación, la sostenibilidad, la movilidad urbana, la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, surgió la Alianza Universitaria de la Ciudad de México, capital del conocimiento de América. Llamar a la Ciudad de México capital del conocimiento de América implica asumir una gran responsabilidad. No basta con decirlo, hay que crear las condiciones para hacerlo realidad. Este mecanismo, conformado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, está orientado a fortalecer y proyectar las capacidades académicas, científicas, tecnológicas, culturales y de innovación de estas instituciones públicas. Al fortalecer el ecosistema educativo y científico de la Ciudad de México, estamos asegurando el porvenir de México y de toda la región. Reiteramos el compromiso inquebrantable del Instituto Politécnico Nacional de seguir trabajando colaborativamente con rigor científico, sensibilidad social. La capital del país y su zona metropolitana aglutinan la cifra más alta de personal docente, universitario y científico dedicado a la investigación. Es el terreno ideal para articular nuestras capacidades académicas, científicas, tecnológicas y culturales y proyectar a nuestra ciudad como el consorcio de investigación más grande de América Latina, capaz de competir con las principales alianzas globales. Esta alianza busca aprovechar de manera coordinada las capacidades y recursos académicos, científicos, tecnológicos y administrativos de las 4 instituciones en 6 ejes prioritarios, que son el fortalecimiento de la formación académica, el intercambio de personal académico y el uso compartido de infraestructura y equipamiento. Diseñaremos iniciativas y plataformas de integración orientadas a resolver problemáticas de escala local, nacional e internacional. Por ejemplo, mediante convocatorias conjuntas como la que ya hemos tenido hace un par de años con el Instituto Politécnico Nacional, apoyadas en su momento por la SECTEI. También la oferta coordinada de programas de formación continua y asesorías de apoyo técnico y equipo especializado. Con esta colaboración estratégica se abre una ruta para consolidar a la capital del país como un nodo internacional de investigación, formación, cultura e innovación. Con imágenes de Marlene Mortera y Yair Maya, 11 Noticias, Judith Hernández.
Bueno, vamos a retomar asuntos económicos porque, mire, bajó la inflación en el mes de mayo. Este indicador se ubicó por debajo de las predicciones de especialistas, de acuerdo también con datos incluso del INEGI. Pues es que en el mes anterior este indicador bajó 0.21% respecto a abril, es decir, un mes previo, y se ubicó 3.94% a tasa anual. Así lo informó el INEGI. Los productos con mayor tendencia a la baja en sus precios fueron el pepino, el tomate verde, el limón, también el servicio eléctrico, la electricidad, los chiles frescos, el chile serrano y también el gas doméstico natural. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con ejecutivos de JP Morgan. Este banco es muy importante a nivel internacional. Además, es el de más valor en el mercado a nivel mundial. La presidenta informó a través de sus redes sociales que la conversación con el ejecutivo de JP Morgan versó sobre las perspectivas favorables para México, la solidez económica de nuestro país y también la importancia de la agenda comercial norteamericana. La reunión tuvo lugar en Palacio Nacional. Bueno, les contábamos más temprano sobre esta medida ya publicada en el Diario Oficial de la Federación para suspender las clases, pero también actividades no esenciales a propósito de la inauguración del Mundial mañana jueves 11 de junio y también para que se realicen algunas actividades a distancia. Bueno, pues fue respaldada esta medida por organismos empresariales. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, señaló que esto contribuye a facilitar la movilidad y llama a la industria mexicana a sumarse a esta iniciativa cuando las condiciones lo permitan. Eso es muy importante. La Confederación Patronal de la República Mexicana, es decir, la Coparmex, consideró también positiva esta medida e informó que las empresas afiliadas a esta entidad manifestaron disposición para sumarse a la estrategia que mejora la movilidad y también facilita el desarrollo del evento de la inauguración de la justa mundialista. Buenos días, Itzel Gómez Gurrola, adelante con la ciencia. Hola, Itzel. Hola, Angie, Lupita, auditorio del 11, muy buenos días. Pues bueno, vamos a iniciar con información sobre la comunicación pública de la ciencia, porque investigadoras e investigadores del Instituto Politécnico Nacional impulsan una iniciativa que acerca la ciencia a las niñas, a los niños, a las infancias, precisamente de esta educación inicial. Bueno, los detalles los tiene mi compañero Rafael Guadarrama. Vamos a escuchar. Este laboratorio de física educativa se toman la ciencia muy en serio. Por ello, buscan estrategias para hacerla más amena y divertida. Son inmediaciones del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, el CICATA del Instituto Politécnico Nacional. Fácil, hay que aprender ciencia conceptual y después ya ir desarrollando más adelante los niños que no temor a la ciencia. Aquí, un grupo de investigadores, conscientes de las dificultades de la enseñanza de la ciencia, decidió cambiar las cosas de raíz. Y es por ello que desde hace 12 años han establecido un programa para transmitir en guarderías y jardines de niños y niñas conceptos básicos de ciencia, de manera sencilla y desenfadada. Desde niños tenemos una curiosidad innata de conocer las cosas del mundo alrededor de todo. La luz blanca o la percepción del blanco se genera por la acción de colores. Quiero que se vea en la cámara, los colores están así fijos. Cuando lo voy a mover, si uno lo ve con sus propios ojitos, se va a ver blanco. Los maestros tienen toda la experiencia y creatividad en pedagogía didáctica y nosotros les aportamos ese granito de arena en la parte de ciencias. Al momento hemos formado alrededor de 600, 700 maestras. Que le pierdan el miedo a la ciencia. Hablando desde la maestra, porque eso se hereda a los niños. Entonces muchos de nosotros cuando vamos creciendo tomamos una animadversión a la formación en ciencias. ¿Por qué? Porque alguien nos lo transmite también. Porque él nos dijo que era difícil. Porque él nos dijo que era magia. Es lo que queremos evitar.
Su trabajo ha inspirado a profesoras de 2 centros infantiles a crear una suerte de mini laboratorio de ciencias. El más reciente se instaló en un COSENDI en las inmediaciones del IPN en Zacatenco. Con este ánimo y este espíritu, los investigadores buscan sembrar la semilla de la ciencia desde las etapas más importantes de la vida. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Como parte de las medidas para contener los contagios del gusano barrenador en la frontera norte, autoridades de México y Estados Unidos acordaron suspender la importación de animales vivos de la Unión Americana. Esto a partir de los casos que han subido recientemente en el ganado en Texas y también en Nuevo México. Esta acción fortalece la protección sanitaria en el norte de nuestro país y en estados como Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa, donde actualmente no se registra la plaga. Bueno, los dos países se comprometieron también para intercambiar información sobre esta vigilancia de este gusano barrenador. Bueno, cambiamos de tema porque el día de ayer la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, presentó a la tripulación de Artemis número 3. Son 3 astronautas de la NASA. ¿Quiénes son? Bueno, son Randy Brensky, el comandante Andrew Douglas y Frank Rubio. Estos son especialistas también de la misión. Y el piloto será Luca Parmitano de la Agencia Espacial Europea. Hay que señalar 2 cosas. Bueno, la primera, pues esta misión está encaminada a probar la tecnología para el ansiado regreso de la humanidad a la Luna. Sin embargo, en esta ocasión, los astronautas designados no viajarán a nuestro satélite. Eso será ya en la misión Artemis número 4. Y bueno, únicamente harán pruebas en la órbita, esta vez baja de la Tierra, y de las sondas, también así como van a probar el software de control y los sistemas de acoplamiento. Esto se realizará durante el siguiente año, que será el 2027. Y una cosa que también pues llamó bastante la atención, y sobre todo en redes sociales hubo bastante críticas, pues fue que en esta ocasión no se consideró a ninguna mujer en esta misión. Y bueno, cerramos con otra información en torno a la tormenta tropical reciente en el Océano Pacífico. La Secretaría de Ciencia Federal informó que colabora con la Secretaría de Marina y también con especialistas de la UNAM, así como el Servicio Meteorológico Nacional, en el proyecto APIX. Este es un sistema interinstitucional de monitoreo multioceánico y alerta temprana de eventos extremos. Pues el objetivo de este grupo es desarrollar análisis a través de boyas, planeadores submarinos y equipos en tierra con el fin de afinar los sistemas de monitoreo ciclónicos. Con este proyecto también pues comparte y va a compartir estos reportes en tiempo real con los sistemas asociados a la Organización Meteorológica Mundial, y pues esto también nos da herramientas para poder tener estas alertas tempranas y tomar las mejores decisiones en momentos de emergencia. Y bueno, recordemos que también todos los sistemas ciclónicos pues están asociados tanto a la cantidad de lluvia y también a las velocidades de los vientos. Pues hasta aquí la información, Lupita, Angie. Este proyecto APIXI que nos acabas de mencionar, Itzel, ya está en funcionamiento. Digo, a propósito de esta temporada de ciclones y de huracanes, es muy útil este alertamiento temprano, permite salvar vidas y bueno, pues también que los desastres naturales afecten más tanto a la infraestructura como a las personas. ¿Ya está en uso o cuándo se prevé que esto pueda realizarse? Sí, ahorita está todavía en pruebas, pero ya se prevé que en los próximos días ya se complete para poderlo utilizar de forma completa y que estas alertas también pues lleguen a toda la ciudadanía. Bien, oye, dice Germán Kohler, fácil, hay que aprender ciencia conceptual, pero habla también de un temor en los niños a la ciencia. Tú que has estado metida en el tema de la ciencia, que has acudido a espacios donde se reúnen niñas y niños, ¿tú crees que exista este temor de los niños a la ciencia o qué enfoque podríamos darle en las palabras de Germán Kohler? Yo creo que es fundamental entender, ¿no? No le pongamos nombres, a las cosas, porque la ciencia probablemente genera ese temor por darnos conceptos que en su nombre son complejos,
pero simplemente hay que definirlos, ¿no? Si nosotros definimos las cosas y esos conceptos, pues vamos a entender. Y creo que una de las cosas que también pues tenemos en las infancias pues es esta curiosidad y el típico por qué, ¿no? El porqué de las cosas. Y eso también lo da la ciencia. Al final la ciencia busca esas explicaciones, entender fenómenos, entender la realidad, y esto pues le va poniendo nombres que probablemente no son tan fáciles y son, digamos, complejos, difíciles incluso hasta de pronunciar. Pero si eso lo entendemos y si eso lo definimos, entonces pues parte también de abrir todo un mundo y un conocimiento que en el día a día de hecho hasta nos va generando más curiosidad. Entonces pues creo que lo más importante en términos de comunicación pública de la ciencia, y no solo las infancias, también las adolescencias e incluso nosotros, pues preguntarnos el porqué de las cosas, y la ciencia siempre hay, digamos, respuestas, siempre tiene a gente y a personas que están estudiando, puede ser hasta los microbios, las bacterias, los virus, hasta partículas, ¿no? Que probablemente no son visibles o perceptibles al ojo humano, pero que son importantes y sobre todo que inciden en nuestra vida, ¿no? Entonces, pensemos hasta incluso en temas como la pandemia, ¿no? Que puede repercutir directamente en nuestra vida. Entonces, pues, este comentario, diría yo, entendamos. Así es, y perderle el miedo a la ciencia. Gracias, Itzel, te vemos pronto. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Seguimos con información importante que tiene que ver con las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación. Y bien, le vamos a dar ahora datos más específicos de en qué puntos de Ciudad de México van a estar realizando estas movilizaciones previstas para el día de hoy, para este miércoles. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hace una recomendación a las personas que circulan por el primer cuadro de la Ciudad de México, esta zona de Reforma y del Centro Histórico, donde se prevén estas movilizaciones, salir a tiempo. Son las 7:32 en la hora del centro para que planeen su día, porque a partir ya de las 10 de la mañana, maestras y maestros se van a concentrar en la Torre del Caballito, se van a dirigir, está un poco más adelante, la Secretaría de Gobernación, esto es en Avenida Bucareli. Se verá afectada, por supuesto, la circulación en Paseo de la Reforma, precisamente a esta altura del Caballito, vías alternas que recomienda la Secretaría de Seguridad Pública, el circuito interior y los ejes 1 y 2 norte. Eso a las 10 de la mañana, pero mire, en la tarde, a las 4 de la tarde, se espera también una concentración del Comité 68 Pro Libertades. Esto será en las inmediaciones del Metro Normal, le hablamos de la calzada México-Tacuba, y ahí se van a ver afectadas la avenida Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlán, Paseo de la Reforma, Juárez y Eje Central. Se recomienda a todas las personas, principalmente a los automovilistas, utilizar como alternativas viales circuito interior, Avenida Marina Nacional y los ejes 1, 2 y 3 norte. También está disponible ahí Avenida Chapultepec. Bien, pues ahí está el aviso oportuno. Nos conectamos con Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, el tema Boris y las afectaciones. ¿Cómo estás, coordinadora? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles. Estamos en Colima, a punto de una reunión con la señora gobernadora Indira Vizcaíno. Andamos recorriendo los estados, principalmente los costeros, instalando los puestos. Así es. Hola, Laura. Perdimos la conexión con Laura. Sí. Se cortó. Sí. Lo intentamos nuevamente con Laura, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Importante la estrategia que desarrollan las autoridades para dar seguimiento a todos estos fenómenos. En el caso particular, el reporte de Boris, que tocó tierra entre Guerrero y Oaxaca, las costas de estas entidades el día de ayer. Tenemos hasta ahora un reporte de saldo blanco en lo que fueron las primeras horas del impacto, pero seguimos el curso de este fenómeno. ¿Y qué ha ocurrido después de ello? Laura Velázquez, nuevamente contigo, buenos días. Muchas gracias. Una disculpa, vamos en camino para la reunión. La verdad es que nos fue muy bien. Tenemos saldo blanco, afortunadamente, como tú lo mencionas. Fue una tormenta tropical que generó
La volvimos a perder. Lo que ocurre allá en Colima es que también es una de las entidades afectadas. Vamos a intentar restablecer la comunicación, pero por lo pronto nos vamos a Palacio Nacional porque ya empezó la conferencia matutina.